Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bien, ya estamos a poco tiempo de celebrar nuevamente esta solemnidad dentro de la Iglesia Católica llamada Pentecostés. Y es muy importante para nosotros el que podamos conocer un poco sobre esta solemnidad y por qué es tan importante en nuestra Iglesia Católica. Pues bien, hemos titulado a este tema Discípulos llenos del Espíritu Santo, porque en Pentecostés lo que celebramos es la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Ha habido por así decirlo, una confusión o un error que se ha propagado en el que se cree que la iglesia nace en Pentecostés, pero no es así. La iglesia no nace en Pentecostés. En Pentecostés lo que sucede es que la iglesia públicamente se muestra y se comienza a proclamar a Jesucristo. Pero no es que la iglesia nazca en Pentecostés. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia y sobre todo los documentos magisteriales, es imposible no poder hablar de la Santísima Trinidad cuando se habla del Espíritu Santo. Ya el símbolo de Nicea, Constantinopla, cuando hablamos del símbolo en la iglesia nos referimos al credo, es decir, toda la profesión de fe que nosotros creemos. Y este símbolo de Niceo, Constantinopla, nos dice que el Espíritu Santo es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Recordemos que la Santísima Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es consustancial al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere decir esto de consustancial? Bueno, que están hechos de la misma sustancia. Es decir, que así como el Padre es Dios y Dios Hijo, o mejor dicho Jesucristo, es Dios también. De igual forma, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, también es Dios. Y como dirá el símbolo, es decir, el credo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto es importantísimo, tanto así que está en todos los documentos magisteriales y recapitulado ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro último catecismo, ¿no? El que promulgó San Juan Pablo II. Y esto lo dice en el número 684 del Catecismo de la Iglesia. El Espíritu Santo es entonces el último que se revela. Y no es porque sea el último que se revela el de menor importancia, no. Igual importancia tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu. El mismo, porque los tres son Dios. Pero se va, vamos a llamarlo así, se va manifestando en la historia de la salvación, la Santísima Trinidad se va manifestando poco a poco. Primeramente que se manifiesta es el Padre, Dios Padre, que se revela al pueblo de Israel, que escoge un pueblo y que le da sus mandamientos, pero que este pueblo, lamentablemente, un pueblo desobediente, malcriado, mal agradecido, se parece un poco a nosotros, ¿no? Este pueblo entonces se aparta de Dios y es por eso que Dios lo busca a este pueblo y envía después a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que viniera a salvar a este pueblo. Pero este pueblo ya, como no solo el pueblo judío, sino toda la humanidad. Cristo que ha venido a salvarnos. Y una vez que Cristo viene a salvarnos, que con su pasión, muerte y resurrección, después
asciende a los cielos, Jesús nos envía al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo primero lo envía a los apóstoles y posteriormente a toda la iglesia. Es ahí entonces donde entramos a esta preparación, a esta gran solemnidad, que es la venida del Espíritu Santo. Pero no podemos estar hablando del Espíritu Santo sin conocerlo. Es por eso que el tema de hoy es eso, es discípulos llenos del Espíritu Santo. Pero para llenarnos del Espíritu tenemos que saber quién es el Espíritu. No podemos sencillamente decir, ven Espíritu, y no sé quién es. Tengo que conocerlo más, conocerlo. Muchos han dicho por eso que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque casi no lo conocemos. Incluso cuando yo les pregunto a la gente, ¿usted a quién le reza más? Bueno, te van a decir que a un santo, a la Virgen, a Dios, pero cuando les digo, ¿a quién le rezan más? ¿A Dios Padre, a Dios Hijo o al Espíritu Santo? La mayoría, por así decirlo, el 90%, me va a decir que nunca le han rezado al Espíritu Santo. Nunca lo han invocado. Y esto es tan necesario en la vida del cristiano, invocar la presencia del Espíritu Santo. Por eso, al inicio de cada misa, nosotros decimos, ¿verdad?, invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sobre todo en la liturgia, la invocación del Paráclito, del Espíritu Santo, es fundamental. Sin el Espíritu Santo no hubiese transubstanciación, por ejemplo. No hubiese la presencia de los sacramentos, la eficacia, ¿no?, de todos los dones y las gracias. Pues bien, qué importante es conocer quién es el Espíritu Santo y cómo actúa. ¿Y cómo puedo hacer yo para recibirlo? Que este Pentecostés yo no llegue solamente a la vigilia de Pentecostés o a la misa de Pentecostés y salga como si nada. El Espíritu tiene que actuar, pero yo tengo que estar consciente de eso. Ese es el gran problema que tenemos muchos católicos, que somos inconscientes de todo lo que pasa. Como no podemos verlo así tangiblemente, entonces nosotros somos inconscientes de eso. Y para eso es que tenemos este tema hoy. Bien, gracias a los que están conectados a la transmisión en vivo. Un saludo a nuestros hermanos de Renacer en Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Yo sé que a ustedes les gustan mucho estos temas y se forman en estos temas de doctrina. Así que sigan adelante. Saludos a Nina Rodríguez. Nina, bendiciones también igualmente. Gracias por estar siempre pendiente del programa. Sí, no estoy haciendo programas semanales. Espero ya organizarme mejor con el tiempo para poderles llevar semanalmente el programa todos los martes. Dios quiera. Vamos a pedir, ¿eh?, que tenga ese espacio siempre para poder estar compartiendo con ustedes estos temas que son necesarios para la vida del cristiano, para nuestra formación, para nuestra vida de fe, para nuestro crecimiento, para nuestra salvación. Así. Bien, con la encarnación de Jesucristo se inauguran los últimos tiempos. Por eso cuando nosotros escuchamos los últimos tiempos, en los últimos tiempos, la iglesia lo que está diciendo que son los tiempos que estamos viviendo actualmente, que son los tiempos posteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene en cuerpo y sangre, cuando se encarna. Todo lo posterior a la encarnación de Jesucristo son los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, estos últimos tiempos son inaugurados con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es con Juan el Bautista que el Espíritu Santo inaugura la nueva creación. Volver a dar al hombre la esperanza divina, la salvación. Pero recordemos que el bautismo que daba Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, mientras que el del agua y del Espíritu tiene que ser un nuevo nacimiento.
Esto es lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 6. El que no nazca del agua y del Espíritu. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y es por eso entonces que el nacimiento a esta vida nueva, a esta vida en el Espíritu, es lo que llamamos la vida de la gracia. Vivir en el Espíritu, la vida de la gracia. Lamentablemente, muchos de nosotros creemos que estar en iglesia, ir a misa, de vez en cuando confesarnos, uno que otro que participe en una comunidad, con eso ya hizo todo y ya. Pero no. Nosotros los católicos necesitamos algo más que eso. No porque para que nos vean, sino porque lo necesitamos realmente. Nosotros somos cuerpo y alma. Nuestra dimensión espiritual, que es el alma, necesita de esta vida espiritual, esta vida divina, que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Juan el Bautista afirmó, citando San Mateo capítulo 3 versículo 11, yo los bautizo con agua para conversión, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cabe destacar que ahora aquí Juan el Bautista no habla del agua, que sí, en otros pasajes se habla del agua y el Espíritu, pero ahora dice, quien va a venir detrás de mí, se refiere a Jesús, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora viene a nosotros esta imagen del fuego. Normalmente escuchamos sobre el agua, porque en el agua se lavan las manchas, se lava la suciedad, pero el agua no renueva. Muchas veces no. Hay veces que uno lava con agua y la mancha ahí está. Hay veces en que esas manchas no salen. Hay tantas cosas, vamos a llamarlo en el lenguaje común, están curtidas, que no pueden blanquearse fácilmente. Y es ahí en cambio que el fuego purifica. El fuego es un gran purificador. Por ejemplo, usted quiere purificar un metal, no lo hace con agua, lo hace con fuego. El fuego purifica el metal oxidado. Y de igual forma, en el crisol, a través del fuego, es que el metal sale más brillante y se hace nuevo. Si usted tiene, por ejemplo, oro y ha usado una cadena de oro, un anillo de oro, y usted lo calienta al fuego, este oro se renueva y brilla aún más y se pueden hacer cosas nuevas. Entonces el fuego tiene ese elemento purificador y de renovación que es mucho más impactante que el agua. El fuego en la Biblia simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo, porque transforma lo que toca. De igual forma el Espíritu Santo, bajo su acción, nosotros somos transformados. Si nos dejamos tocar por el Espíritu, vamos a ser transformados. El profeta Elías, por ejemplo en Siracide 48.1, capítulo 48, versículo 1, se nos dice que el profeta Elías apareció como un fuego y cuya palabra quemaba como antorcha. Esa imagen del fuego, de la palabra, esa palabra que penetra, que purifica, la palabra de Dios como fuego, esa imagen es la misma que nosotros podemos ver en la tradición espiritual también. La tradición espiritual usa el símbolo del fuego como uno
de los más expresivas acciones del Espíritu Santo. Tanto así que San Juan de la Cruz llama y nombra, ¿no?, como llama de amor viva, esa acción del amor de Dios como un fuego de pasión, de amor. Y ojo, esto no es título de telenovela, ¿no? Cuando hablamos de esa pasión, es del amor, el amor que siente Dios por nosotros. Tanto así que el corazón de Jesús, en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que en este mes de junio nosotros vamos a celebrar y venerar, en esa imagen vamos a ver la acción de ese amor simbolizado a través del fuego. Es un corazón que está en llamas, que arde de amor, pero es un fuego que no daña, es un fuego que no destruye, sino un fuego que renueva y purifica. Incluso Jesús hace uso de esta imagen en el Evangelio, en San Lucas capítulo 12, versículo 49. He venido a traer fuego sobre la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He venido a traer fuego sobre la tierra. Es decir, yo he venido a purificar, a renovar, a hacer nuevas todas las cosas, dice el Señor Jesús. Y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Cuánto desearía Dios, cuánto desea Jesús que nosotros ya abramos nuestra vida y nuestro corazón al Espíritu para que nos renovemos, para que nos limpiemos, para que apartemos de nuestras vidas tantas impurezas, tantas malas costumbres, tantos vicios, tantas cosas que nos alejan de Dios, tantas cosas que nos hacen más animales. Discúlpenme esta palabra, pero si nosotros entramos ahora en las redes sociales, que ahora uno ya no ve noticias, ve redes sociales y ve tanta violencia, tanto maltrato, tanta falta de respeto, y quienes se jactan de todo esto, ahí no está el Espíritu de Dios actuando. Quien está actuando ahí es el otro, el espíritu del mal, ese espíritu que solo viene a traer desorden, división, odio, desagravio, dolor, división. Es contrario al espíritu que nos propone Jesús, a ese fuego que no es un fuego de guerra, es un fuego que, dice Jesús, yo quisiera que ya la tierra estuviera encendida con el fuego del Espíritu. Pero nosotros no, somos al revés. Nosotros comenzamos a encender nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestra familia, con el fuego de la violencia, con el fuego del egoísmo, de la corrupción, de la inequidad. Es por eso que necesitamos un nuevo Pentecostés. Un Pentecostés que no solamente sea una misa, una vigilia de un ratito y ya. Que nos vestimos de rojo y comenzamos a ver las llamitas dibujadas y los cantos y ya. Y eso no trasciende en tu vida. Necesitamos un fuego que penetre nuestro ser. Que nos limpie, que nos purifique. Un fuego el fuego de un nuevo Pentecostés. Un Pentecostés como el de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 3 al 4, que dice que cayó como llamas de fuego. Un fuego del Espíritu que no sea fuego de llamarada de tusa, como decimos aquí en Nicaragua. Que no sea llamarada de tusa. Que no sea del momento, de la efervescencia del momento, no. Un fuego que no se extinga,
Y esto lo dice San Pablo. San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos va a decir: no extingan el espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque eso es lo que somos muchos cristianos. Somos extintores del espíritu. No permitimos que la acción del espíritu se haga vida en iglesia, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Queremos encapsular el espíritu, la llamita del espíritu, ahí una llamita chiquita, y la encerramos para que no se apague, decimos. No, para que no se apague, para que no se extinga, lo que tenemos que hacer es animar ese fuego, soplar más, hacer más, juntarnos con otras brasas que se enciendan. Cuando uno quiere avivar el fuego, lo que hace es que junta las brasitas ahí, esas brasitas humeantes, y sopla para que el fuego se eleve, se encienda más. Ah, no, pero en iglesia somos de los que, cuando hay fuego que está encendido, comenzamos después a dividirnos y separarnos. Las brasitas divididas, esas no encienden, se apagan. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora con un nuevo Pentecostés. Discípulos que se enciendan con el fuego del Espíritu. No discípulos apagados. Es que estamos viviendo momentos difíciles y por eso, ahí los primeros cristianos vivieron momentos difíciles. Y ellos vivían la explosión del Espíritu, el dinamis. Esa acción, ese dinamismo, de ahí viene la palabra dinamis, el dinamis, de ahí viene la palabra dinamita. La palabra dinamita viene de esta palabra etimológica, el dinamis, de esa fuerza viva, esa explosión del Espíritu que tiene que haber, no solamente un día, no solamente este día que vamos a celebrar el Espíritu Santo, esa solemnidad. Un espíritu que explote todos los días en tu vida. Todos los días. Una efusión del espíritu. Una llamarada de dones. Que vivamos incendiado nuestro ser de los dones del espíritu. Y que los entreguemos a los demás. Y que seamos capaces de contagiar a los demás con los dones del espíritu. Esa es la utopía. Lamentablemente para muchos. No, es que eso no es posible. Es que Pentecostés, que se convirtieron 3.000 en ese solo momentito de Pentecostés, eso fue antes. Es que eran los apóstoles, es que ellos tenían el poder. Si nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros también nos podemos llenar del Espíritu. Nosotros también, al hablar, al predicar la palabra, podemos hacer que se conviertan 3.000 y muchos más. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer desde esto que estamos haciendo acá. Si usted comparte esta palabra con toda la gente que conoce, y a su vez la gente que conoce a otra gente y la comparte, podemos llegar a más de 3.000. Las reproducciones de estos videos, yo cuando reviso, pueden llegar a un poquito más de 1.000 personas actualmente. Podemos hacer que puedan llegar a más. Cuando usted comparte, no solo mis videos, de cualquier otra persona que evangeliza, y usted lo comparte, está reproduciendo esto y estamos haciendo que la palabra de Dios tenga más alcance y el Espíritu Santo explote y llegue a más y más personas. Nos hace mucha falta en que tomemos conciencia de la importancia decisiva que tenemos nosotros en la evangelización. Vivimos los tiempos del Espíritu Santo. Si nosotros abriéramos nuestra vida al Espíritu, grandes cosas hiciéramos. Ya Jesús nos dijo, yo hago grandes cosas, sí, pero ustedes pueden hacer cosas más grandes que yo. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio. Pero el problema es que no lo creemos. Como tenemos apagado el Espíritu, hermano,
usted con su palabra puede ayudar a la conversión de muchos otros hermanos. No, si con costo puedo conmigo, ¿para qué? Hermano, si usted estudia la palabra, si usted estudia el magisterio, va a poder enseñar a otros más. No, si yo no le entiendo, ¿para qué? Si ni yo le entiendo, ni me van a entender los demás. Y comenzamos a tener esos autosaboteos a nosotros mismos. Porque no somos conscientes que la acción del Espíritu baja más allá de nuestras fuerzas, nuestra debilidad, nuestra enfermedad, nuestra ignorancia. El Espíritu Santo está por encima de todas esas limitaciones humanas que tenemos y trasciende con su fuerza y poder. Pero tenemos que creerlo, porque si no lo creemos, entonces no seremos capaces de mover montañas, nunca. No vamos a mover, pero ni cerritos de arena. Siendo así, pensando así, tenemos que creer en la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado por Dios Padre y por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ha sido enviado sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Y lo constatamos porque ha descendido sobre María, nuestra Madre, en la encarnación. Porque dice el ángel, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Qué importante eso. Saber de que el Espíritu Santo no vino solo sobre la Virgen, vino también sobre Isabel, sobre Santa Isabel, sobre San Juan el Bautista en su vientre, porque tanto Isabel como Juan el Bautista, que estaba en el vientre de ella, quedan llenos del Espíritu Santo. Y esto lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 41, en el misterio de la visitación. El Espíritu Santo también llena a Zacarías. Y Juan el Bautista desde el seno queda lleno del Espíritu, un Espíritu que va a llevar a él en vida después, cuando comienza su predicación y el bautismo de conversión, de arrepentimiento. Tanto así que San Luis María Griñón de Montfort afirma en su libro Tratado de la Verdadera Devoción que en la visitación se da el primer y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Cuando María visita a Santa Isabel, María ya tenía en su vientre a Jesús y ella, a través de Jesús y con Jesús, llevan al Espíritu Santo a Isabel y a Juan el Bautista. Dios también puede llenarnos del Espíritu Santo a nosotros. Esto no es algo imposible, ni es algo que ya pasó y no puede ser ahora. Claro que sí. Y en pleno siglo XXI, ¿sí? En los tiempos de la inteligencia artificial y de la modernidad, sí, con mucha mayor razón. Nosotros podemos ser llenados del Espíritu Santo. Pero necesitamos seguir el camino de los apóstoles. Recuerden a los apóstoles que el día de la resurrección, cuando ellos estaban todavía escondidos, no tenían miedo, Jesús les otorga el don del Espíritu Santo. Esto fue antes de Pentecostés, ¿oyeron? Pueden leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo 22, cuando Jesús se les aparece resucitado. Dice el Evangelio que Jesús sopla sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús les da su gracia. En este momento, Jesús les da, los llena del Espíritu.
pero ellos todavía no estaban totalmente listos para recoger toda esa gracia. Y solo van a poder tenerla en plenitud en Pentecostés. Pero para que suceda todo eso, ellos deben escuchar a Jesús y obedecerle, obedecer su palabra. En Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesús les dice: permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos por el poder de lo alto, es decir, por el poder del Espíritu. Permanezcan en la ciudad, permanezcan juntos. Y es así como estaban. Y eso lo dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. Perseveraban juntos en la oración, en compañía con algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús les dice: permanezcan en la ciudad, permanezcan juntos. Y ellos están juntos, reunidos en oración y en compañía de la Virgen María. De igual forma nosotros, en la iglesia, tenemos que permanecer juntos, unidos. Ya basta de divisiones. Es que yo soy de tal grupo, es que yo soy de tal congregación, es que yo soy de tal movimiento y no me junto con los demás. Eso no puede estar presente en la iglesia. No a las divisiones dentro de la iglesia. Hoy más que nunca la iglesia debe estar unida. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar unida a su Señor. Una sola fe, una sola iglesia, un solo Dios y Señor, un solo Espíritu. Nada de divisiones. Tantas bullas que hay ahora con que yo soy tradicionalista, que yo soy conservador, que yo soy de tal movimiento, que yo soy de esta línea. Oh. O sos católico o no sos católico. No puede haber divisiones, sectas, porque eso es lo que significa secta, divisiones. Lamentablemente, dentro de nuestra iglesia hay sectas, Y Pentecostés nos invita a ya no tener esas divisiones. No pueden haber divisiones. Y es por eso que tener presente también a la Virgen Santísima, a ella que nos ayude a vivir en la unidad. En la unidad. Es la única forma en que nosotros podemos recibir al Espíritu. Una iglesia dividida en facciones no podrá recibir el Espíritu Santo a plenitud. Si los apóstoles hubiesen estado divididos, cada quien por su lado, ¿se imaginan? Es que ya yo me voy a evangelizar. Jesús nos dijo que vayan y evangelicen. No, un momentito. Permanezcan juntos. Los apóstoles permanecieron unidos. Y no solo físicamente, sino también en un solo espíritu, en oración, bajo una misma fe. Y eso es lo que le garantiza la acción del Espíritu en Pentecostés, la venida de ese Espíritu como lengua de fuego. Ese fuego del que estábamos hablando inicialmente. Dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 1, que el Espíritu se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó. Y eran lenguas como de fuego. San Cirilo de Alejandría dice que recibieron el fuego que no quemaba, sino que era saludable y que destruyendo las espinas de los pecados
devolvió al alma su brillo y su esplendor, así como lo hace el fuego con el metal. La manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés es la novedad, es la gracia de la nueva alianza, donde ya no vamos a tener más leyes inscritas en tablas de piedra, como la tenían los judíos, sino que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones la ley del amor. San Antonio de Padua afirma que cuando Jesús les envía el Espíritu Santo, ellos quedaban llenos de Él, llenos a fin de que los espíritus impuros no tengan ningún poder sobre ellos. Porque cuando un vaso está colmado, nada se le puede añadir. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, ya no habrán espacios en nuestro ser, en nuestra vida, para que entren otros espíritus. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que si no nos llenamos del Espíritu Santo, comenzamos a llenarnos de otras cosas que no son el Espíritu. Comenzamos a llenarnos de cosas materiales incluso. O pueden ser cosas como ideologías, malas intenciones. O comenzamos a llenarnos de cosas superficiales que no nos llenan, que no nos hacen crecer, que no nos hacen ser verdaderos seres humanos, sino que más bien nos bestializan. La persona que está llena del Espíritu, cuando habla y da paz, armonía. La persona llena del Espíritu Santo, cuando da palabra, cuando da un consejo, es capaz de llenar de paz al otro. Una persona que no está llena del Espíritu, se nota. Va a ser una persona que hable con violencia, que hable con palabras que hieren, que sus actos no construyen, sino que destruyen. Dice, la gran diferencia en los que actúan con el Espíritu de Dios y los que actúan con el espíritu del mal. Pentecostés es un acontecimiento que une y que llena del Espíritu, pero también desconcierta a los que no se abren a la acción de Dios. Las personas que no están en Dios ven a los otros que están llenos del Espíritu como locos. Y eso pasó en Pentecostés. Dice que los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 6, que todos quedaron muy desconcertados con lo que veían. Estaban asombrados y perplejos. Se produjo una confusión, pero esta era una confusión diferente a la que se produjo en Babel. ¿Se acuerdan en Babel, Génesis 11:7, cuando comenzaron a construir aquella torre y que decían que iba a ser la más grande, iban a ser los más poderosos? Dios los confunde sus lenguas para que ellos no se entendieran. Dice Génesis 11:7 que no se entendían los unos a otros, y esa confusión generó la destrucción de la torre de Babel. Esto es al revés. Ahora hay una confusión, pero en la que los que hablaban diversas lenguas se entendían. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu hace que nos entendamos, que no nos dividamos, sino más bien que busquemos la forma de ser uno, como Dios quiere. Pentecostés es entonces la manifestación de la unidad. Se trata de un vino verdaderamente nuevo, el vino de la vid verdadera,
Jesús ha dicho en San Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él es la viña verdadera. San Pablo por eso invita a que bebamos de la viña, del vino que nos da Dios. Pero no es un vino que embriaga, que nos lleva a la inconsciencia, a la ebriedad. No. San Pablo invita a tomar de este vino, un vino que no embriaga como embriaga el mundo. Dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, no se embriaguen, pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos entonces a embriagarnos del vino nuevo que es del Espíritu. De eso es que tenemos que embriagarnos. El Espíritu Santo nos trae ese vino nuevo. Cuando en Pentecostés los miraban hablar en lenguas, esas manifestaciones que habían, algunos decían en Hechos 2:13, están borrachos. Pero no era la embriaguez del vino que emborracha hasta caer inconsciente. Era la embriaguez del vino del Espíritu, que destruye el pecado y da vida al corazón. Alegre el corazón de la persona que busca a Dios, que quiere ser mejor esposo, mejor padre de familia, mejor hijo, mejor trabajador, mejor cristiano. Por eso también en Pentecostés tenemos que pedirle a María, nuestra Madre, que nos ayude a recibir al Espíritu Santo, invocando al Espíritu diciendo, ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Esa frase no podemos repetirla solamente del diente para afuera. Tenemos que hacer la vida. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Unámonos a la Virgen Santísima, a los ángeles de Dios, a los santos y a toda la iglesia entera en esta solemnidad del Espíritu, para que nosotros, sus discípulos, nos llenemos del Espíritu, nos encendamos con el fuego del amor y podamos, purificados y revestidos de la gracia de Dios, ser mejores cristianos, que llevemos el anuncio de Jesús a todos los confines, a través de los medios que tenemos, para que el reino de Dios se vaya construyendo día a día y el reino de Cristo venga definitivamente, para que seamos con el uno, como el Padre y Jesús y el Espíritu son uno. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.